Hola, muy buenas tardes a todos. Esta es la parte número 10 de esta historia tan maravillosa como es los dioses y héroes de la mitología griega. Voy a comenzar entonces. El 9º año de la guerra. Aquiles, junto a su inseparable amigo Patroclo y al frente de sus hombres, los mirmidones, día tras día llevaba las naves aqueas a la lucha y volvía cargado de botín. Pero Agamenón, como jefe de las fuerzas griegas, había decidido un sistema de reparto que a Aquiles le parecía muy injusto. ¿Por qué tenían que quedarse con lo mejor todos esos reyes que se quedaban a resguardo en el sitio de Troya mientras él luchaba sin descanso? Casi 9 años llevaba ya esta historia de muertes y desgracias, cuando un grave conflicto estalló entre los aqueos. En el reparto del botín, la hija de un sacerdote de Apolo había sido entregada como esclava a Agamenón. Su padre ofreció rescate, pero Agamenón se negó a devolverla. Entonces, el dios Apolo, muy enojado, se dedicó a lanzar contra los griegos sus flechas que llevaban la peste. Los griegos enfermaban y morían sin la oportunidad de luchar. ¿Quién me protegerá si digo cómo acabar con la peste?, preguntó Calcas, el adivino. Yo lo haré, aseguró Aquiles. Pero cuando Calcas informó que había que devolver a la hija del sacerdote de Apolo, Agamenón se enojó muchísimo y culpó a Aquiles. Si yo tengo que entregar a mi esclava preferida, Aquiles tiene que hacer lo mismo, se empeñó Agamenón. Y esa noche mandó a 2 hombres a secuestrar a la esclava de Aquiles de su tienda. Los 2 grandes jefes, que siempre se habían odiado, estaban a punto de enfrentarse por las armas, haciendo combatir a los griegos entre sí. La propia diosa Atenea tuvo que intervenir para calmar la disputa. Hasta en el Olimpo hubo malestar y discusiones entre los dioses. Aquiles estaba tan enojado que decidió apartarse de la lucha. Se encerró en su tienda y dejó que los aqueos se enfrentaran con los troyanos sin ayuda. Obedeciendo órdenes de su jefe, tampoco sus hombres, los mirmidones, intervenían ya en la guerra. Los troyanos comenzaron a sacar ventaja. Héctor y París obtenían todos los días grandes triunfos para sus tropas y comenzaban a soñar con liberarse de los aqueos empujándolos al mar. Después de varios días de combate, los troyanos habían logrado avanzar hasta la empalizada que protegía los barcos griegos. Los griegos morían a centenares mientras trataban de impedir que sus enemigos se acercaran a las naves para quemarlas con antorchas encendidas. Entonces Patroclo, el gran amigo de Aquiles, decidió que había llegado el momento de intervenir en el combate. Si no quieres dar el brazo a torcer, le dijo a Aquiles, al menos préstame tu armadura. Los mirmidones me seguirán. Los griegos se animarán al confundirme con el gran Aquiles y los troyanos temblarán de miedo. Así fue. Creyendo que Aquiles había vuelto a la lucha, sus hombres lo siguieron y consiguieron rechazar a los troyanos y de este modo los alejaron de las naves aqueas. Entonces,
Héctor, el más grande de los guerreros troyanos, desafió al supuesto Aquiles a un duelo personal. El dios Apolo, que seguía muy enojado con los griegos, intervino a favor de Héctor. Su lanza atravesó a Patroclo. El dolor de Aquiles ante la muerte de su amigo no tuvo límites. Durante toda una noche se escuchó el llanto del héroe en el campamento. Agamenón había aprendido la lección. Sin Aquiles no tenían posibilidades contra los troyanos. Llegaron a un acuerdo y Aquiles fue nombrado en forma provisoria comandante en jefe de las fuerzas aqueas. Al día siguiente, los dos ejércitos se enfrentaron en el campo de batalla con una inesperada novedad. Zeus había decidido que todos los dioses podían tomar parte en la batalla y luchar entre ellos o contra los hombres si así lo deseaban. 10 dioses se enfrentaron entre sí, apoyando a aqueos o troyanos. Aquiles buscaba a Héctor para vengar la muerte de su amigo Patroclo. El enfrentamiento se produjo junto a las murallas de Troya. Con ayuda de Atenea, el héroe griego consiguió matar al valiente jefe del ejército troyano y, enganchándolo a su carro de guerra, dio 4 vueltas a la ciudad arrastrando el cadáver. Los griegos habían ganado esa batalla, pero los troyanos ganaban otras. La guerra parecía eterna. La muerte de los héroes. Nuevos aliados llegaban ahora de toda Asia Menor para ayudar al rey Príamo contra los griegos. En uno de los combates, París, ansioso por vengar la muerte de su hermano, lanzó sus flechas contra Aquiles. El propio dios Apolo intervino entonces y dirigió una de las flechas directamente hacia el talón derecho, el único punto vulnerable del gran guerrero. Aquiles cayó muerto. Tanto Áyax como Odiseo pidieron entonces la armadura de Aquiles, que había sido fabricada por el mismo dios Hefesto. Tetis, la ninfa marina madre de Aquiles, le dijo a Agamenón que debía elegir al más valiente. Agamenón le entregó la armadura a Odiseo. Ciego de rabia, Áyax juró vengarse, pero Atenea lo volvió loco. Creyendo luchar contra sus enemigos en el Consejo Real, Áyax atacó los rebaños que él mismo había logrado capturar en sus ataques a granjas troyanas. «Muere, maldito Agamenón, muere, tramposo Odiseo», gritaba Áyax, matando ovejas, cabras y corderos. Cuando volvió en sí y descubrió lo que había hecho, se llenó de venganza y solo pensó en quitarse la vida. Se mató lanzándose sobre su propia espada. Calcas, el adivino, predijo finalmente al Consejo Real que solo podrían tomar Troya con el arco y las flechas de Heracles. Solo entonces los griegos recordaron a Filoctetes, que había sido abandonado con su herida dolorosa y maloliente en la isla de Lemnos. Allí lo encontraron milagrosamente vivo. Con la promesa de curarlo, consiguieron llevarlo a las puertas de Troya.
En efecto, el gran médico Asclepio consiguió sanar su inmunda herida. Entonces, Filoctetes desafió a París a un duelo con arco y flecha. Gravemente herido por las flechas envenenadas, París consiguió escapar y entrar en Troya, donde murió en brazos de Helena. Sin París, Helena ya no quería permanecer en Troya, pero el rey Príamo no aceptaba de ningún modo devolverla a Menelao. Sus hijos se peleaban entre sí por su amor. Helena trató de escapar, pero fue capturada por los centinelas. Déifobo, uno de los hermanos de París, decidió casarse con ella por la fuerza. El caballo de madera. La guerra parecía estancada. Los aqueos estaban hartos del sitio, de vivir en un campamento, de luchar y luchar sin conseguir nada. Todos deseaban volver a su querida Grecia, a sus casas, a sus familias. Fue entonces cuando el ingenioso Odiseo propuso la famosa trampa que cambiaría la historia y quedaría para siempre en la memoria de los hombres. El caballo de madera. La propia Atenea le inspiró la idea. Era increíblemente simple y el consejo lo aprobó de inmediato. Al mejor carpintero de todo el ejército griego se le ordenó construir un enorme caballo hueco, hecho de tablas de abeto. Tenía una escotilla oculta en el flanco derecho y del otro lado había una frase en grandes letras que decía: después de 9 años de ausencia, rogando por un regreso seguro a la patria, los griegos ofrendarán este caballo a la diosa Atenea. 22 hombres armados al mando de Odiseo y Menelao, el marido de Helena, entraron al caballo con una escala de cuerdas, se jugaban la vida. El resto del ejército fingió una retirada total. Incendiaron el campamento, echaron todas las naves al mar y remaron alejándose de la costa. Pero se quedaron escondidos en el primer lugar desde donde los troyanos no alcanzaban a verlos, esperando la señal que los haría volver. Por la mañana, los exploradores troyanos llevaron la increíble noticia. Los griegos habían levantado el sitio. El caballo de madera era lo único que quedaba intacto en el campamento destruido. El rey Príamo y sus hijos decidieron entrar el caballo a la ciudad. Era el símbolo de su triunfo sobre los aqueos. Trajeron un armazón con ruedas para trasladarlo y no fue fácil. Entre otras cosas, era demasiado grande para las puertas de la ciudad. Había sido construido así con toda intención para despistar a los troyanos y para que tuvieran que romper la muralla si querían meterlo en la ciudad. Con tremendos esfuerzos, los troyanos lograron hacer entrar el caballo. Casandra, la hija de Príamo, tenía el don de la adivinación, pero porque había rechazado al dios Apolo, llevaba sobre ella una terrible maldición. Sus profecías nunca serían escuchadas. «Ese caballo está repleto de hombres armados», gritó Casandra. Y como siempre, se rieron de ella. Después de casi 10 años, la guerra había terminado. El pueblo de Troya no podía creer en tanta alegría. Durante todo el día y buena parte de la noche, la ciudad entera festejó
alrededor del caballo abandonado por el enemigo. Los soldados, las madres, los príncipes, los mendigos, las doncellas, los artesanos, todos cantaron y bailaron y bebieron y festejaron durante horas hasta caer rendidos en el sueño más profundo. Solo Helena permanecía despierta, atenta a todo, escuchando el silencio. Odiaba a su nuevo marido, Déifobo, el hermano de París que la había tomado por la fuerza. Era medianoche cuando los guerreros salieron del caballo. Un grupo de hombres fue a abrir las puertas de Troya para que entrara Agamenón con todo el ejército. Otros mataron a los centinelas borrachos y los griegos tomaron la ciudad de Troya. La masacre fue atroz. Muchos troyanos fueron asesinados mientras dormían. Menelao y Odiseo corrieron a la casa de Déifobo, que luchó valientemente por su vida. Estaba a punto de matar a Menelao cuando la mismísima Helena lo apuñaló por la espalda. Menelao iba dispuesto a cortarle la cabeza a esa maldita mujer que lo había engañado y que había provocado la guerra. Pero al verla, otra vez en toda su belleza y su coraje, capaz de matar a un hombre para salvarle la vida, decidió perdonarla y llevarla consigo. Durante 3 días y 3 noches, las fuerzas griegas saquearon Troya sin piedad. Después quemaron las casas y derrumbaron las murallas. Para asegurarse de que no habría venganza, mataron a los hijos y nietos de Príamo, incluso a los niños. Las naves aqueas volvían por fin a la patria, pero los reyes griegos que habían tomado parte de esa aventura, que habían saqueado Troya sin piedad y sin medida, serían castigados por los dioses. Entre ellos, el ingenioso Odiseo sería condenado a vagar durante 10 años por islas y mares antes de poder volver a su querida Ítaca, a su esposa Penélope, a su hijo Telémaco. La guerra de Troya había terminado. La gran Odisea estaba a punto de comenzar. Odiseo el regreso. Cicones y lotófagos. La guerra de Troya había terminado. Después de 10 años de luchas y penurias, los guerreros aqueos regresaban a sus ciudades y a sus islas triunfadores, o al menos sobrevivientes. Odiseo y su flota partieron rumbo a su querida isla de Ítaca. El plan era acompañar a los barcos de Agamenón una parte del camino. Pero ese era el plan de los hombres. Los dioses no lo habían dispuesto así. Una tempestad separó las 2 flotas. Empujados por el viento, Odiseo y sus hombres llegaron a la costa de Tracia, donde no fueron bien recibidos. En terrible lucha contra sus habitantes, los cicones tomaron y saquearon la ciudad de Ismaro. Odiseo solo le perdonó la vida a un sacerdote de Apolo que en agradecimiento le regaló muchos odres de vino dulce tan fuerte que para beberlo había que diluir una copa en 20 copas de agua. Siempre a merced de vientos contrarios, los barcos griegos llegaron luego a una isla desconocida. Odiseo envió 3 hombres a informarse sobre sus habitantes,
pero los hombres no volvieron. Un contingente armado fue a buscarlos y los encontró sanos y salvos, comiendo un delicioso fruto del país, en alegre compañía con sus habitantes, los lotófagos. Quien probaba los lotos perdía la memoria y, por lo tanto, la humanidad. Los 3 exploradores de Odiseo ya no recordaban ni los horrores de la guerra, ni las alegrías de su patria, ni siquiera sus propios nombres. Solo querían quedarse allí comiendo lotos. Tuvieron que embarcarlos por la fuerza con la esperanza de que el efecto de los frutos no durara para siempre. Polífemo el cíclope. La siguiente escala fue en la isla de Sicilia. Odiseo y sus hombres se adentraron en tierra para buscar provisiones. Habían matado varias cabras cuando encontraron una enorme caverna que parecía habitada. Allí había queso, cuajada y otras delicias. Mientras las probaban, encantados, llegó el dueño de la cueva, un pastor con su rebaño. Pero los héroes aqueos jamás habían visto un pastor como ese. Era un cíclope, un gigante enorme, con un solo ojo en medio de la frente. Antes de que nadie hubiera atinado a escapar, el cíclope cerró la puerta de la cueva con una roca tan inmensa que ni siquiera 22 carros de 4 ruedas hubieran logrado moverla. Solo entonces Polífemo prestó atención a los hombres. «Somos griegos», se presentó Odiseo. «Venimos de la famosa guerra de Troya. Danos tu hospitalidad en el nombre de Zeus». «Yo soy Polífemo. Los cíclopes no tememos a Zeus», dijo el gigante. Luego tomó a 2 de los marineros, les rompió el cráneo contra la roca, les quitó la ropa y se los comió sin perdonar tripas ni huesos. Satisfecho se echó a dormir. Odiseo refrenó el impulso de matarlo porque se dio cuenta de que entre todos sus hombres no podrían mover la roca que tapaba la cueva. Estaban atrapados. Por la mañana, el cíclope se comió a otros 2 hombres como desayuno y volvió a salir con su rebaño. En cuanto se quedaron solos, Odiseo, con ayuda de sus guerreros, tomó una enorme rama de olivo del tamaño de un mastil que el cíclope guardaba para leña y le aguzó la punta con la espada. Caía la noche cuando Polífemo volvió con su rebaño. Mató a otros 2 hombres y condimentó y se los comió de cena. Viéndolo saciado, Odiseo se atrevió a acercarse y le ofreció probar el vino que le había dado el sacerdote de Apolo en Ismaro. El cíclope lo encontró delicioso. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a Odiseo. «Mi nombre es Nadie», contestó el ingenioso héroe. «A cambio de tu exquisito vino te haré un regalo. Nadie, he decidido comerte de últimas». Y después de ofrecer su generoso regalo, Polífemo cayó en el profundo sueño de la embriaguez. Odiseo y 4 de sus hombres tomaron entonces la estaca con la punta calentada al fuego y entre todos se la clavaron al cíclope dormido en el único ojo, haciéndola girar. Y Polífemo se despertó con un rugido de dolor y de furia. Tenía la cara ensangrentada y estaba ciego. Atraídos por sus gritos,
los demás cíclopes llegaron hasta la entrada de la caverna preguntando qué pasaba. «Nadie me engañó», aullaba Polífemo. «Nadie me mata». «Si nadie te ataca, nada podemos hacer. Que los dioses te libren de tu mal», le contestaron sus amigos y volvieron a sus cuevas. Ciego, Polífemo no conseguía atrapar a los hombres. Al día siguiente, las cabras y las ovejas balaban de hambre. El cíclope quitó la roca que cerraba la entrada y dejó salir a los animales, palpándoles el lomo para asegurarse de que los hombres no escaparan. Pero Odiseo había hecho que cada uno de sus hombres fueran atados al vientre de una oveja. Él mismo ató al último y de un salto se instaló debajo de un carnero, agarrándose de la lana con todas sus fuerzas. Una vez más, la inteligencia había triunfado sobre la fuerza bruta. Una vez más, Odiseo y sus hombres pusieron proa hacia la patria.